la mañana hablaban de él. La media hora falleció Gorbachov. Gorbachev. En la mañana lo recordaban por el lunar que tenía en la cabeza. Como ya no tenía cabello, se le notaba un lunar muy grande, que era una marca de identificación. Pues Es una marca de nacimiento, se llama. sí, Eso. pero que lo hace diferente a otras personas. Sí. Porque estuvieron divulgando un anuncio que sale él de una cadena de pizzas. Sí. Uh-huh. Donde en Rusia lo aclaman en una pizzería. Pues él es el iniciador de lo que conocimos como perestroika, ¿no? Sí, Glasnost. Que fue eso, la apertura de Rusia y cuando llegaron todas esas compañías internacionales al país. Sí. Indudablemente es la figura que define la caída o el término de toda la era soviética, porque él cuando llega allá por el 84, 85, se topa con un mundo que también está cambiando. Es el ascenso del neoliberalismo, de las políticas de libre comercio, que no haya barreras de impuestos para el comercio. Es un momento también donde la democracia tiene como el auge, junto con las cuestiones económicas, está reivindicando la democracia como la forma de gobierno la menos, digamos, imperfecta. Y él establece estas dos políticas, la perestroika, que tiene que ver con toda la cuestión económica, y la glasnost, que es como una apertura intelectual. Acuérdense que la Unión Soviética vivió muy encerrada en sí misma, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, como la gran triunfadora. Es la gran cabeza de todo el bloque oriental en Europa y del mundo socialista, y se había enfrentado durante años en la Guerra Fría, que era una guerra que no significó armas entre los dos grandes contendientes, pero sí significó guerras en lugares, digamos en Asia sobre todo, donde la idea era que la Unión Soviética estableciera sus satélites o estableciera el modelo soviético y Estados Unidos lo impidiera, por ejemplo Vietnam o Corea. Y creo que él tuvo la visión de ver que ya estaba totalmente agotado el modelo por corrupción, por centralismo, porque finalmente la idea del comunismo había fracasado cuando veías que los grandes líderes de la Unión Soviética pues prácticamente vivían en un socialismo donde ellos solo eran felices y el resto de la sociedad pues tenía varias carencias. La carrera armamentista también puso contra las cuerdas a la economía soviética, y entonces decide plantear esta apertura que se va a ir dando muy lentamente hasta la disolución de la Unión Soviética en 91. O sea, se llevó más o menos 6, 7 años todo este proceso de descomposición, más bien de desintegración de la Unión Soviética, para dejar a cada uno de los estados lo que luego sería la comunidad, era la CEI, era la comunidad de estados independientes. En eso se transforma la Unión Soviética. Y de ahí surgen países como Ucrania y otros, ¿no? ¿Y por qué no lo querían adentro entonces y logró esos cambios que tú estás detallando? Bueno, sí lo querían. No lo querían al grado que no ganó. Hubo un momento en que la vieja guardia se rebeló. Hubo combates en Moscú. Cuando el Partido Comunista se rebela y la KGB se rebelan, y es cuando asume el control Yeltsin. Yeltsin, aunque mantiene todavía brevemente a Gorbachev, pues ya le despoja de todo poder y lo acaba desplazando por completo. Y la culpa es la reacción de la línea dura que intenta arrestar a Gorbachev y a todos los que impulsan el cambio, ¿no?
pero fracasa. Y hay combates, hay cañonazos en Moscú. Le intentaron dar un golpe de Estado, Muy duro, sí. como Sí, dice sí. Alejandro, pero acuérdense que se postuló más adelante y nadie votó por él. Sí, no, ya su tiempo había pasado. Pero él cobra su venganza en esta serie que se llama En nombre de la humanidad, en donde él sigue siendo el gobernante de Rusia. Pero eso es... Que el comunismo no cae porque van adelante en la carrera espacial y llegan a Marte en el mismo momento. Pero fíjate Estados que Unidos. más allá de si ya no se pudo reelegir, yo creo que es de estos personajes que van a pasar a la posteridad porque cambian el rostro del mundo. E independientemente de que luego regresara a la línea dura, y hoy vemos de la línea dura Yeltsin y desde luego más aún Putin, que es una línea dura muy extraña porque si bien ya era un político muy joven en esa época, es alguien que busca hacia atrás, ¿no? Es decir, como recuperar el Great América de Trump, es el Great Unión Soviética de los rusos, pero evidentemente cambió totalmente la configuración del mundo. O sea, creo que esa es la aportación de Gorbachev, más allá de si se pudo reelegir o no. Desde luego, yo recuerdo que había mucha gente que después de la disolución de la Unión Soviética en el 91, estaba muy inconforme, como sucedió cuando cayó la dictadura, cuando murió Franco y que empezó la transformación, o en Chile. O sea, mucha gente añoraba lo que había sido la vieja Unión Soviética, pero al final se impuso, digamos, las nuevas ideas, el liberalismo, hasta cierto punto la democracia, y también hoy Rusia, antes la Unión Soviética, cambió su propio rostro hacia el interior. Digamos que se occidentalizó mucho más, y ahorita está en ese digamos, línea, la frágil línea entre regresar al autoritarismo o a un autoritarismo que ya no sería como el de la Unión Soviética, que sí fue brutal por momentos, pero es una sociedad acostumbrada desde siglos a la autocracia, los zares, pues Lenin, Stalin, Gorbachev, Brezhnev, o sea, toda la línea dura del autoritarismo en Rusia. A ver, pero entonces estás diciendo, a diferencia de Salvador Allende que mencionaste y de algunos otros, este sí tuvo una influencia mundial. Claro, totalmente. Si no hubiera sido por Gorbachev, Rumania, Checoslovaquia, hoy República Checa, Yugoslavia, todos esos países no hubieran podido transitar tampoco hacia la democracia. Ucrania, que ahorita está de moda. Pero Ucrania era parte de la Unión Soviética. Nosotros, o sea, Polonia, Rumania, Yugoslavia, lo que hoy es República Checa, eran países independientes que habían sido absorbidos por el bloque socialista después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para ellos fue muy importante lo que hizo Gorbachev, porque finalmente recuperaron su independencia y todo el mundo se dio cuenta que también se habían establecido regímenes dictatoriales. Por ejemplo, Ceausescu en Rumania era la atrocidad absoluta cuando se descubre todo lo que había hecho en los últimos 25 años. Entonces, sí, a diferencia de Allende quizás sea un símbolo ideológico, un símbolo de la izquierda. Pues Chile le compete Chile, pero aquí sí, por cómo se había establecido la Guerra Fría entre el bloque comunista y el bloque capitalista, el hecho de que Gorbachev haya impulsado el desmoronamiento del bloque socialista cambió la geopolítica del mundo. Acuérdense que incluso se habló, y tú te has de acordar, Mario, Francis Fukuyama lanzó su tesis del fin de la historia. Sí. Con el fin de la Unión Soviética supuestamente había llegado el fin de la historia. Evidentemente es una visión totalmente estadounidense centrista, porque vendrían los nuevos enemigos de Estados Unidos, que fue el terrorismo de principios de este siglo y demás. Y vuelve a hacerlo Rusia. Y vuelve a hacerlo. Ay, la historia se repite. Bueno, es tan famoso Gorbachev que salió en Los Simpson
sale en Rocky 4, acuérdate cuando va a pelear Rocky a Moscú. A Moscú. Ahí está Entre el público. Entre el público, exactamente. Y luego también a él le toca esa transición de la opacidad que tenía la Unión Soviética, porque, acuérdense, él ya gobernaba la Unión Soviética cuando lo de Chernobyl. Y yo creo que eso también impulsó que él decidiera meterse duro con la perestroika y con la glasnost para impulsarla con más fuerza, porque pues, estuvo a punto de desaparecer Europa gracias al reactor nuclear de Chernobyl. Pero él es el que impulsa que se diga la verdad y que se persigan a los culpables de Chernobyl. Eso se ve en la serie Chernobyl. Sí. Bien. Uh-huh. Él decía que le tenía miedo a la guerra nuclear y que por eso quería sacar la presión que tenía Rusia con sus enemigos naturales. Así es, y sobre todo económica. Pero ahora pasa al revés. Putin no le tiene miedo a la guerra nuclear. Bueno, Putin lo ha dicho, que sí. Peligroso. Putin acaba de decir hace unos meses que una guerra nuclear no llevaría a ganar a nadie y que sería inútil. Pero está dispuesto a ir hasta donde sea, enfrentando a la OTAN, y no le teme realmente, en los hechos, no le teme a la guerra nuclear. Pues ahorita Putin, por ejemplo, está incrementando su ejército y tienen mucho miedo las familias que tienen jóvenes, porque es muy probable que vuelva obligatorio el que se presenten a formar parte de las filas del ejército ruso. Pero como dicen, qué curioso que haya dado la vuelta otra vez y Rusia se vuelva enemigo de Estados Unidos, cuando ya los enemigos eran los narcos mexicanos. Entra el concepto de sociedad abierta. La sociedad abierta, que la plantean varios ideólogos un poco de derecha, pero es muy, muy interesante. Porque son sociedades dispuestas a tolerar la disidencia interna, que son raras. Eso es lo que se llama sociedad abierta, ¿no? Y actualmente estamos en una confrontación entre países con régimen de sociedad abierta y países semiautoritarios. Pues quería la apertura, se ganó un Grammy. Sí, y el Premio Nobel de la Paz. Ese lo compartió, ¿no? No recuerdo, pero por lo menos parte de ese premio lo tiene él. ¿Pasó por Premio Nobel de la Paz? Gorbachev. No me acuerdo de qué año. Pasó por el cine, pasó por los comerciales, como dice Mario. Se supone que eran campañas que todo lo que ganaba en eso lo mandaba a una asociación benéfica que él tenía y que manejaba. En el cine yo no me acuerdo, pero participa en Tan lejos, tan cerca. Es un peliculón, cuando la vean. Tan lejos, tan cerca, de Wim Wenders. Es un ángel que llega a la tierra, que ahí sale, como dijo Alejandro en Los Simpson, salía en un juego de video, en una de maquinitas, que era pelea callejera y que fue muy famoso. Salía bailando y se volvió un ícono de la cultura, Dora. No te oímos. Hay que prender el micrófono, compañeros, por favor. Oh, ya lo prendí. No, Gorbachev fue ganador exclusivo. ¿Ah, sí? En 90, sí. Ah, gracias, Mario. Hizo Grammy que mencionas y grabó un disco de canciones en honor a su mujer cuando, 10 años después de que ella fallece,
Raiza. Pero yo decía que... Sí, dime. No son canciones, son cuentos. ¿No? No. No. Grabó cuentos, Pedro y el Lobo, pero también grabó un disco. Hablado, si tú quieres, pero de canciones románticas en honor y en memoria de su mujer, que ya había fallecido. A ver. Estoy diciendo que lo busquen, que me lo busquen acá, perdón. Sí. No, decía yo que fue un hombre que simpatizó mucho con el Occidente. Él es presentado con Obama por medio de Biden. Además, estuvo en los funerales de Reagan representando a Rusia. Estuvo en España, comió con el rey. Estuvo pertenecía a diferentes organizaciones de expresidentes y exprimeros ministros y se conocía como el Club de Roma y el Club de Madrid. Un activista. Estuvo también en una fundación de protección al ecosistema. La fundación es Gorbachev, así se llama, y es a donde iban todas las ganancias en un momento de sus actividades artísticas y culturales. Un hombre muy empático, un hombre simpático, además, sin ese gesto duro que caracterizó durante muchos años a los representantes rusos, con esas miradas que te quieren matar. No, un hombre afable y que junto con su esposa formaban una pareja visualmente agradable, bonita. Raiza la recuerdo en una fotografía con Nancy Reagan, las dos muy elegantes en la Casa Blanca, y que podía desenvolverse con soltura, con elegancia, con una capacidad de adaptación en donde no notabas, no se veía que viniera en una actitud ni defensiva ni soberbia, como a veces me da la impresión de algunos mandatarios con sus esposas. Una verdadera pena que haya fallecido. Va a ser, o ya fue, sepultado junto con los restos en donde descansa su esposa. Y parece ser que su enfermedad fue muy larga y muy penosa. Muy larga por lo dolorosa, no hay mucha información de que, cuando menos yo no la tengo, por qué falleció, pero una vida larga. Y yo creo que una vida plena. 91 años. 91. Sí. 91. Una vida plena. A pesar de todos los embates que tuvo y las situaciones difíciles, sobre todo en su última etapa política, donde quiso participar de manera activa y ya no fue posible porque ya había pasado su tiempo. Pero desde luego no puede olvidarse como el promotor del gran cambio en Rusia y en gran parte de los países que en un momento estaban bajo el dominio de estos. Te faltó que estuvo en México antes de dejar el poder en Rusia. Lo invitó Carlos Salinas de Gortari. Y fue muy frío el mensaje de Putin. ¿Sí? Sí. Pero él así es, ¿no? Seco. Pues yo no sé, pero creo que un personaje como Gorbachev, si no merecía su admiración, por lo menos sí el respeto por haber dirigido a Rusia, la Unión Soviética. No puedes esperar mucho de él. No, desde luego. Pero por norma, ¿no? Los presidentes se expresan de una forma más amigable, digamos. Uy, ahora todo lo solucionan por Twitter. Ya ni la cara dan.